Saludos cordiales, estimado alumno, y gracias por seguir en sintonía y bienvenido a la segunda sesión. Bueno, en esta lámina aparece sesión A y B como una lámina de transición, porque cada vez que estemos haciendo la reconexión vamos a empezar con la lámina con la cual quedamos en la sesión anterior. Entonces, bueno, con esta lámina fue que finalizamos la sesión A. Con lo cual yo creo que vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que puedas asentar correctamente estas referencias que son importantes. Pues fíjate, vamos aquí por lo menos la solución, cuando una solución es se convierte en una mezcla homogénea, el coloide también es una mezcla homogénea, pero en la suspensión es una mezcla heterogénea. Las partículas de tamaño son muy pequeñas, no pueden verse ni con microscopio óptico. ¿Qué te parece? Ahora el coloide, partículas pequeñas pero mayores que las soluciones verdaderas. Partículas que pueden verse con un microscopio óptico o a simple vista en la suspensión. Claro, fíjate tú, en las soluciones estas partículas son como transparentes, mientras que en el coloide son opacas o transparentes. Aquí sí es verdad que en la suspensión no hay negociación, son translúcidas o opacas. Fíjate otra característica de la solución, no se separan por filtración, en el coloide tampoco se separa por filtración, pero esta en la suspensión pueden separarse por la filtración. Son partículas no sedimentan, son partículas que no sedimentan, claro, no sedimentan porque ellas quedan suspendidas justamente con la composición del líquido que las contiene. Esto básicamente se refleja en los estudios de la materia en su estado de agregación líquida. Mientras que la suspensión no cabe la menor duda de que se sedimentan, se acumulan en la parte inferior del recipiente que contiene el líquido. Pero como te dije anteriormente, lo esencial es el tamaño de las partículas y ese tamaño que guarda esta estrecha relación. Ahí está el rango. Si son menores de 10 nanómetros, entonces ya eso está en la categoría de solución. Pero si se encuentra comprendida entre 10 a 100 nanómetros, entonces, bueno, ahí está. Pero si son mayores que esta, pues entonces al ser mayor que 100, entonces entra en la categoría de suspensión. Entonces, como te dije anteriormente, la idea principal para categorizar disoluciones, coloide y suspensión es el tamaño de las partículas. ¿Oíste? Ya, pues. Aclarado eso, pues seguimos avanzando. En esta oportunidad vamos a la fase de la materia, otro título, otro tema dentro de esto. ¿Qué es la fase de la materia? Pero antes de la fase de la materia se hace indispensable aclarar los siguientes términos. Vamos. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material, a eso le vamos a llamar una porción de la materia que puede delimitarse y ser estudiada en forma individual. Determina su estado de agregación. ¿Estás escuchando? Mira, básicamente es lo siguiente. Vamos a tomar un líquido, por decir cualquier eso, un líquido. Y ese líquido queremos hacerlo un objeto de estudio. Así que tomamos parte del líquido. No vamos a tomar todo el líquido, sino parte del líquido. Entonces queremos saber cómo es su composición interna. Eso es lo que queremos analizar. Esa composición interna tiene que ver con algunas fuerzas que están dentro de ella, que le dan ese estado de agregación, o lo que es lo mismo, esa fase al líquido. Es decir, que esto se habla en términos de fuerza, que le llamamos fuerza de cohesión. Por eso es, cuando un sistema material cambia a un estado de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia, modificando sus condiciones de temperatura o presión. Pueden obtenerse distintos estados o fases. Muy importante. La materia en su estado condensado, eso es lo que quiero decirte, mira. Vamos acá. La materia en su estado condensado ya sabes que se presenta a nivel de un cuerpo. Muy bien. Y ese cuerpo sé que está concentrado, sé que está condensado, pero además ese cuerpo
presentan características en su composición interna. Esas características en su composición interna nos hace dar su estado natural, su fase. ¿Ves? Esa fase generalmente es lo que tú conoces con el nombre de estados de agregación. Pueden ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Y de qué depende eso? Eso depende justamente de la temperatura a la cual nosotros estemos experimentando con ella y a su presión. Esos dos elementos constituyen los cambios de estados de agregación. Ah, interesante, ¿no? Claro que es interesante. Observa, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en sus tres estados o formas de agregación de la materia, la cual son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado plasma y un quinto estado denominado condensado de Bose-Einstein. Entonces, tradicionalmente las personas dicen, bueno, ¿cuáles son los estados de la agregación de la materia? Entonces te dicen, no, son sólido, líquido y gaseoso. No. Existen dos más, a una que le llamamos plasma y un quinto que fue descubierto con Bose-Einstein. Más interesante aún, hay un sexto estado de agregación que se encuentra ahorita en estudio, pero ya se descubrió su existencia, solo que ahora no está registrado en los libros, sino porque está, como te dije anteriormente, en su estado de estudio. En conclusión, tenemos hasta el presente 5 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Así que vamos a dejar unos breves minutos para que entonces asientes todas estas referencias teóricas que hemos analizado hasta este momento.
Bien, esperando que el tiempo haya sido suficiente, estimado alumno. Antes de pasar a la otra lámina, antes de hacer la transición, quiero dejar bien claro dos cosas fundamentales. Una, los estados de degradación de la materia corresponden a 5: sólido, líquido, gaseoso, plasma y un quinto estado que se llama Bose-Einstein. En condiciones normales, en la superficie de la Tierra, en la superficie de la Tierra, logramos 3 estados nomás: sólido, líquido y gaseoso. Eso. Ya los otros se nos hace bastante difícil, ¿no? Debemos estar en condiciones de laboratorio. Y lo otro es que la causa de por qué la materia tiene esos estados es debido a unas fuerzas internas que se llaman fuerzas de cohesión, con la cual va a ser el objeto de estudio de las siguientes láminas. Vamos entonces, aclarado eso, vamos a seguir avanzando. Bien, vamos con los estados sólidos. Para ello te estaba diciendo que vamos a estudiarlo a través de sus fuerzas de cohesión, sus fuerzas internas. Entonces, internamente existen dos fuerzas, una que le llamamos fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Atento, fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Para el caso de su estado sólido, tomamos como ejemplo una barra de hierro. Mira, este es su símbolo químico, Fe. Es bueno que vayas entonces familiarizándose con esto, ¿viste? Es una barra de hierro y este es su símbolo químico. Mira, porque de aquí en adelante vamos a tratar de hacer una química tipo matemática, hablando de ecuaciones, hablando de símbolos y bueno, y para ustedes contar. Y también vamos a hablar de unos coeficientes que les decimos estequiométricos. Todo ello hace que convirtamos a la física como un elemento de la matemática. No, bueno, no como un elemento de la matemática, sino que las matemáticas es la reina de la ciencia formal. Y nosotros la podemos utilizar para poder describir lo que ocurre. Recuerde que en ciencia queremos describir el comportamiento de un objeto, de una situación, de un hecho, mediante relaciones de causa y efecto que nos expresen operaciones matemáticas, operaciones con los números. Entonces, a esto le llamamos la fuerza de cohesión. En esa fuerza de cohesión coexisten dos fuerzas de forma simultánea, atracción y repulsión. En el caso de la fase sólida, mira, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Y esa es la explicación por la cual las partículas se mantienen compactas. Y es lo que le da la dureza y la rigidez de la materia en su fase sólida. Por eso es que estas serían características de eso. Primero, tienen volumen y forma definida. Y segundo, son incomprensibles. Para cambiar su estructura, necesito aplicarle una fuerza de alta presión. Además de ello, te traje, estos son referencias que aparecen en nuestra separata. Como te dije, además de ellos, vamos a tenerlo, la he complementado con estas siguientes declaraciones. En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran solo vibran unas al lado de otras. O sea, la vibración sería como un pequeño movimiento entre ellas, ¿oíste? Entre ellas. Propiedades que la caracterizan. Aparte de tener las orientaciones de nuestra separata, te he traído esta muy cariñosamente. Fíjate, primera propiedad, se caracteriza por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos. Se dilatan, aumentan su volumen cuando se calientan y se contraen, disminuyen su volumen cuando se enfrían. Qué característica importante. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que usted asiente estas características en su cuaderno de trabajo.
Ya pues, esperando que el tiempo haya sido suficiente, seguimos a la transición de la próxima lámina. Ahora estamos en su fase líquida. Observa lo que ocurre con las fuerzas de cohesión. Una fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Esa igualdad hace que la materia en su fase líquida tenga las siguientes características. Tienen un volumen definido y forma variable. Son incomprensibles. Además de ello, te he traído para complementar las ideas y las orientaciones de la separata las siguientes declaraciones. Las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos. De modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose una sobre otra, cosa que no hacían cuando la fase de la materia era en su estado sólido, porque estaban compactadas y su movimiento se traducía en pequeñas vibraciones entre ellas. En el sólido hay como cierta mayor libertad en estas partículas. Algunas propiedades que también, aparte de las ya mencionadas por nuestra separata, te digo lo siguiente: los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. También aparece una palabra, un término bastante conocido que se llama que fluyen. Los líquidos fluyen, o sea, se escurren con mucha facilidad y no están contenidos en un recipiente. Por eso, al igual que los gases, se les denomina fluidos. Se dilatan y se contraen como los sólidos. Obviamente, se dilatan en el momento de que yo aumente la temperatura y se contraen en el momento de que yo disminuya la temperatura. Entonces, bueno, por favor, toma en consideración todos estos elementos. Cuando digo que tomas en consideración, espero y abrigo que estés realizando tu registro inteligente en tu cuaderno de trabajo. Y ya pues. Listo, pues, esperando que el tiempo sea suficiente, vamos a la transición de nuestra próxima lámina. En esta lámina estamos con el estado de la materia, pero en su fase gaseosa.
Observa acá. La coexistencia de sus fuerzas de cohesión significa lo siguiente. La fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Fíjate que en el sólido la fuerza de atracción era mayor que la de repulsión. Para el estado líquido, la fuerza de atracción igual que la de repulsión. Y en esta oportunidad, en su fase gaseosa, la fuerza de atracción es menor que su fuerza de repulsión. Entonces, eso es lo que caracteriza a la materia en su estado gaseoso o en su fase gaseosa, con las características que indican nuestra separata. Tienen volumen y forma variable, tiene alta comprensibilidad. Sin embargo, la he completado con lo siguiente. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Propiedades que la identifican son los siguientes. En ello es muy característica la gran variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que los contiene. Se puede comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e incluso sólidas, como es el caso de la oxidación. ¿Qué es una oxidación? Un caso de la oxidación es la penetración de una molécula de oxígeno dentro de una estructura de hierro. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Bueno, se dilatan y se contraen como los líquidos, como los sólidos y los líquidos. Ya pues, vamos con unos breves minutos para que entonces asientes la otra fase de la materia, que en este caso es la gaseosa. Bien, vamos a seguir avanzando y ahora lo hacemos
Y justo en nuestra separata incluye la fase plasmática. Mira, requiere altas temperaturas. Básicamente, esto no sé si tú has oído hablar, los volcanes, ¿no? El plasma y esas cosas. Bueno, ahí hay alguna idea de lo que es el estado de la materia, ¿no? Ese estado de agregación plasmático, ¿no? Y además, fíjate, la otra observación que hace nuestra separata, lo que te estaba hablando. Este estado es habitual en el Sol y demás estrellas, así como en la formación de los volcanes. Bueno, lo que te estaba diciendo anteriormente. Sin embargo, aquí te traje otras nuevas declaraciones con la cual puede aumentar tu aprendizaje. El plasma está formado por bajas temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. Pero bueno, profesor, me estás diciendo que por allá altas temperaturas y por acá bajas temperaturas. Bueno, porque en la Tierra se consigue en los volcanes y en los volcanes tienen alta temperatura. De igual manera también se consigue en el núcleo de las estrellas, cuyas temperaturas son excesivamente altas. Pero también se consigue, otra manera de manifestarse es en el espacio. Y ya tú sabes que en el espacio exterior a la Tierra, pues entonces allí las temperaturas son excesivamente bajas. Eso también es plasma. Por eso que dicen que este es el elemento de más abundancia en el universo, porque se encuentra en el espacio. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Bueno, aquí te traje este pequeño diagrama porque la materia ya la vimos en sus diferentes estados, pero ella cambia. Mira, nuestra separata la estudia de tres formas, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Ya sabes que hay un cuarto elemento que es plasma, e inclusive hay un quinto elemento, pero vamos a estudiar, no seamos tan ambiciosos, solamente estudiemos hasta estos tres elementos que es lo que indica nuestra separata. Y para tener una buena formación, hacemos la existencia plasmática. Entonces, date cuenta, si yo estoy de sólido y me voy a líquido, para ello tengo que aumentar la temperatura. No solo aumentar la temperatura, estas son las características. Mira, los cambios de sólido, líquido, gas y plasma, aquí estoy el cuarto, estoy incluyendo este dibujo, incluye el cuarto. Aumento la temperatura y bajo la presión. Es igual que está acá, pues. Este es más completo, pues. Aumenta la temperatura y bajo la presión. Aquí simplemente tomas en consideración aumentar la temperatura. Pero dadas las condiciones anteriores, ¿cuáles son las condiciones anteriores? Aumenta la temperatura y bajo la presión. Si la materia se encuentra en sólido y quiero llevarlo a líquido, pues entonces ese cambio de estado de agregación se llama fusión. El proceso que me permite llevar de sólido a líquido se denomina fusión. Ya. Pero si estoy en líquido y quiero llevarlo a gaseoso, el proceso que me permite llevar a esto acá se llama vaporización. Recuerda que si estoy de líquido a gaseoso, mira aquí está muy bien, debo aumentar la temperatura y bajar la presión. Muy bien. Ahora me quiero venir al contrario. Quiero venirme de gas a líquido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bajar la temperatura y aumentar la presión. Mira, bajar la temperatura y aumentar la presión. Ya estoy entendiendo, profesor. Claro, aquí dice nuestra separata, disminuir la temperatura. No está considerando la presión, pero acá la presión se aumenta. Mira, aquí presión se aumenta nomás. Es lo único que le falta a nuestra separata para que esté completa. Y acá simplemente colocamos, bajamos la presión, menos la presión. Ahí está. De todas maneras, aquí lo tienes. Entonces puede ser licuación. ¿Ves? De gas a líquido se llama licuación. También este nombre se conoce como condensación, ¿oíste? En algunos textos aparece como, en lugar de tener el nombre de licuación, aparece como el nombre de condensación. Pero si la materia se encuentra en líquido y lo queremos llevar a sólido, pues eso es solidificación. Sin embargo, existen dos cambios significativos de sólido a gas sin pasar por líquido. Se llama sublimación. Y de gas a sólido sin pasar por líquido se llama sublimación inversa. Entonces, esos serían los diferentes estados de la materia que debes aprendértelo. Ahí está en tu separata. Y bueno, todo lo que queda es aprenderte. Para finalizar esta sesión, te he traído un pequeño video. Mira, acá lo tengo. Sin embargo, quiero decirte lo siguiente. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein
Estos son los 5 estados de la materia, o al menos los primeros de la lista. Pues la ciencia experimenta otras formas exóticas. Ah, ¿te recuerdas lo que te estaba diciendo? Que existe un sexto estado de la materia que está en proceso de estudio, está en condiciones de laboratorio, pero ya se tiene conocimiento de su existencia. El condensado de Bose-Einstein se forma cuando un grupo de átomos se enfría hasta cerca de cero absoluto, menos 273 grados centígrados. En su forma de agregación de la materia que no se encuentra de manera natural y de hecho este año se cumple un cuarto de siglo desde que los físicos Eric Horne y Kurt Whitman lograsen enfriar tanto una nube de átomos para que alcanzara este estado. Años más tarde recibirían el Nobel de Física por el descubrimiento. Imagínate la importancia que tiene ese nuevo estado que fue descubierto. Todo esto, para que tengas referencia, fue visitado en agosto del 2020, ¿oíste? No es de este año, es del año pasado, lo cual fue actualizado justamente el 11 de junio del 2020, ya hace un año, pues mira a las 5 de la tarde. Como siempre, esto es lo que se llama la educación 2.0. Yo puedo utilizar todos los recursos con total libertad, los que se encuentran en Internet, y compartirlo contigo, porque esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje, así que lo puedo compartir contigo. Pero sin embargo hay que darle crédito a quien realmente se merece. Crédito a su autor. Yo no soy el autor, yo simplemente soy un usuario que estoy compartiendo esta información contigo. Sin embargo, aquí te dejo la dirección. Y como siempre, vamos a ver un video y finalizamos esta clase, los últimos minutos que nos quedan, con este video. Por lo tanto, entonces vamos a ponerlo. Aquí tenemos. Disfrútalo, pues. Formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el estado líquido, se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido, se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma.